Londres, 1928. Un laboratorio desordenado, placas de vidrio apiladas, cultivos de bacterias olvidados sobre una mesa. Nada parecía extraordinario, hasta que un científico notó algo que nadie más había visto. Un pequeño error, un descuido, un moho creciendo donde no debía. Y alrededor de ese moho, un milagro microscópico. El hombre que lo observó se llamaba Alexander Fleming, y sin saberlo, estaba frente a uno de los descubrimientos más importantes en la historia de la medicina. Un mundo antes de los antibióticos. Hoy, una infección se trata con una pastilla, pero a principios del siglo XX, una simple herida podía convertirse en sentencia. Cortes pequeños, neumonía, infecciones después del parto, soldados heridos en combate. Las bacterias eran un enemigo invisible y casi invencible. Los hospitales estaban llenos de pacientes que morían no por la herida en sí, sino por la infección posterior. La medicina necesitaba desesperadamente una solución. El accidente que cambió todo. Fleming trabajaba en el Hospital St. Mary en Londres, estudiando bacterias. Era meticuloso, pero también algo desordenado. Un día regresó de vacaciones y comenzó a revisar sus cultivos. Entonces lo vio. Una de sus placas había sido contaminada con un hongo del género Penicillium. Normalmente eso significaba que el experimento estaba arruinado, pero algo no cuadraba. Alrededor del moho, las bacterias habían desaparecido, como si algo invisible las hubiera eliminado. Fleming no lo ignoró. Observó, anotó, probó, y concluyó que el moho producía una sustancia capaz de matar bacterias. La llamó penicilina. El problema inesperado. Descubrirla fue solo el primer paso. Convertirla en medicamento era otra historia. La penicilina era inestable, difícil de purificar, complicada de producir en cantidades suficientes. Durante años, el hallazgo quedó casi en segundo plano. El mundo no entendía todavía el poder de lo que se había encontrado, hasta que la guerra volvió urgente cada avance médico. La carrera contra el tiempo. En plena Segunda Guerra Mundial, dos científicos retomaron el trabajo de Fleming, Howard Florey y Ernst Boris Chain. Ellos lograron lo que parecía imposible: aislar, purificar y producir penicilina en grandes cantidades. Las pruebas en pacientes fueron sorprendentes. Infecciones graves comenzaron a desaparecer. Soldados heridos que antes habrían fallecido sobrevivían. La penicilina se convirtió en un arma médica decisiva. No destruía ciudades, salvaba vidas. El impacto global. Cuando terminó la guerra, la producción masiva ya era una realidad. La mortalidad por infecciones cayó drásticamente. Cirugías que antes eran extremadamente riesgosas comenzaron a ser más seguras. Millones de personas vivieron gracias a aquel moho accidental. En 1945, Fleming, Florey y Chain recibieron el Premio Nobel de Medicina, pero la verdadera recompensa ya estaba clara. Habían cambiado el destino de la humanidad. El detalle que pocos mencionan: Fleming siempre advirtió algo importante. Dijo que el mal uso de la penicilina podía generar resistencia bacteriana. En otras palabras, que las bacterias podían adaptarse. Décadas después, esa advertencia se convirtió en una realidad. La resistencia a los antibióticos es hoy uno de los mayores desafíos médicos del mundo. El mismo descubrimiento que salvó millones exige responsabilidad, el poder de la curiosidad. Lo más sorprendente de esta historia no es solo el impacto, es el origen. No fue un laboratorio futurista, no fue una máquina revolucionaria, no fue una inversión millonaria. Fue la curiosidad de un científico que decidió no tirar una placa contaminada. Muchos habrían limpiado la mesa y seguido adelante. Fleming se detuvo, observó lo que otros habrían ignorado, y en ese gesto sencillo cambió la historia. Un recordatorio silencioso. La penicilina no es solo un medicamento, es la prueba de que la ciencia avanza cuando alguien presta atención a lo inesperado. Un accidente puede ser desperdicio, o puede ser descubrimiento. Todo depende de quién lo esté mirando. Y en 1928, un hombre miró con suficiente atención como para salvar millones de vidas que aún no habían nacido. Gracias por quedarte hasta el final. No olvides darle like y suscribirte. Nos vemos hasta el próximo video.